Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Bueno, qué hermoso que el Señor nos da otra vez la oportunidad de poder reflexionar sobre su santa palabra, ¿no? La palabra de Dios nos revela justamente la personalidad de nuestro Señor Jesucristo y también nos habla acerca de la naturaleza humana, acerca de quiénes somos, de hacia dónde vamos. Y en la palabra del Señor está todo lo que nosotros necesitamos saber como revelación eterna, como revelación divina de parte del Señor. Y una de las cosas que la palabra del Señor enseña es acerca de la pecaminosidad universal del hombre, del ser humano, ¿no? Dice la carta a los romanos, ¿sí? El apóstol Pablo, cuando lo escribe a la iglesia en Roma, dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Esta es una verdad fundamental de las Escrituras, por lo cual entendemos que el hombre necesita de una salvación, ¿sí? Dios es un Dios santo, es un Dios puro, es un Dios bueno, un Dios justo, y el hombre es un ser caído, un ser que después de la desobediencia ha sido desfigurada su imagen original, conforme a la imagen de Dios ha sido trastocada, desfigurada por causa del pecado, y el hombre se ha visto afectado por lo que es la pecaminosidad inherente a su naturaleza caída. Y esto lo vemos a lo largo de toda la Escritura, ¿no? Aparte de la cita de Romano que acabo de mencionar, en Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, ¿no? Y también en el Salmo 51 dice: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que tenemos muchos textos bíblicos para sostener esta verdad espiritual, ¿no? Las Escrituras apoyan esta postura de manera indubitable y clara. Por eso necesitamos un Salvador, y gloria a Dios que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que todos aquellos que creyéramos en Él y en ese sacrificio santo y perfecto podamos alcanzar salvación, pasar de muerte a vida, ¿no? Todos aquellos que creemos en el Señor Jesucristo y le aceptamos como nuestro Salvador personal, tenemos vida eterna en Él. Y esto es glorioso, esto es el mensaje del Evangelio. Y Evangelio significa buenas noticias, ¿sí? Ahora bien, partiendo de esta base bíblica que estamos mencionando, que es la pecaminosidad universal del ser humano, me gustaría reflexionar sobre otro tema que se deriva justamente de esto mismo que estamos hablando, y es el hecho de que el Señor, cuando nos salva, cuando nosotros le aceptamos por la fe, somos declarados santos y somos declarados justos, santos y justos en cuanto a nuestra posición delante de Dios. O sea, ya no hay más condenación para todo aquel que está en Cristo Jesús. La palabra del Señor, vemos que cuando se refiere a las distintas iglesias, por ejemplo, el apóstol Pablo le escribe a las distintas congregaciones, se refiere a ellos como a los santos, ¿no? Y aquellos que han sido justificados. O sea que todo aquel que tiene a Cristo en su vida es santo y es justo delante de la presencia del Padre, delante de la presencia de Dios, ¿sí? Es una santificación y una justificación posicional. Pero la realidad que también nos muestra la Escritura y que nos muestra la experiencia cristiana es que nosotros, a pesar de estar en Cristo, seguimos teniendo un montón de debilidades, o muchas veces erramos por ignorancia, o todavía no hemos alcanzado muchas cosas, que las vamos alcanzando progresivamente en la medida que le entregamos nuestra vida al Señor. Cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en la vida del creyente, hay una transformación, una santificación progresiva, ¿sí? Si bien ya fuimos declarados santos
posicionalmente, hay una santificación progresiva que es hasta el día que partamos a la presencia del Señor. Ahora usted imagínese que en ese proceso, ¿sí?, que vamos siendo santificados progresivamente, o sea, paso a paso y muy lentamente, cometemos errores. Los cristianos muchas veces erramos, muchas veces se hacen notorias nuestras contradicciones, nuestra propia inmadurez a veces en la fe, y tantas cosas que humanamente tenemos y que la Biblia lo dice claramente. La palabra del Señor no nos engaña. Vemos que los grandes hombres de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, mientras estuvieron en un cuerpo de carne, erraban muchas veces y fallaban en muchas cosas, como usted, como yo. Entonces, un poco a donde quería ir con esta reflexión, en este contexto o en esta base que acabamos de explicar, es que a veces el cristiano, el Hijo de Dios, sin darse cuenta, empieza a mirar a sus hermanos, empieza a ver su entorno, empieza a ver el contexto y se empieza como empieza a cargar su corazón con cosas que tal vez no le agradan, o que discierne que están mal, o que le parece que no debieran ser de esa forma. Y ese gozo, esa paz, esa alegría espiritual puede empezar a verse opacada, puede empezar a verse como nublada, porque empieza a ver los defectos en todos los que le rodean, y pareciera como que los defectos de todos los distintos hermanos los va juntando en una sola bolsa. Y capaz que un hermano falla en una cosa, otro hermano tal vez tiene otra, otro no alcanzó lo otro, pero en su mente, en su corazón, consciente o inconscientemente, es como que va acumulando el ver esos errores, o el ver esas cosas que todavía no se han alcanzado. Y llega un momento donde hay como una especie de tristeza, hay como un querer rechazar, ¿no?, las cosas de Dios. Ya no está gozoso como al principio, ya no está siguiendo al Señor con el mismo amor con que empezó en algún momento, y eso es justamente porque vio y puso su mirada tal vez en los defectos de cada uno de los distintos hermanos que componen la familia espiritual. Pero en su mente, a ver si me hago entender esto, ¿no?, es como que, aunque son distintas personas, cada uno con alguna cosa distinta por alcanzar o que todavía no pudo madurar, en su mente es como que hay una gran bolsa de defectos y de pecados y de errores que proyecta en sus hermanos en Cristo, la comunidad en general, ¿no? Bueno, eso es un error en el que todos los que tenemos algunos años en el camino tal vez hemos caído en algún momento, y la palabra del Señor nos dice que esto no debe ser así, ¿sí? Primeramente porque cada uno de nosotros, aún uno mismo, tiene un montón de cosas que todavía no alcanzó, ¿no? Y hay que tener la humildad como para primero reconocer eso, ¿sí? Que uno tampoco es perfecto, y que tal vez los demás ven en uno cosas que también le desagradan o no le cae bien. Entonces, en este amor que nos manda Cristo, de tener, digamos, compasión los unos con los otros, tenemos que alcanzar madurez, ¿no? Tenemos que realmente amarnos y entender con espiritualidad verdadera, digamos, que no debemos amargarnos ni tomar digamos, una actitud que es contraria al gozo del Señor, es contraria a la paz del Señor. Y la palabra nos enseña, en la carta a los Hebreos, qué es lo que tenemos que hacer para evitar caer en ese estado, ¿no?, en esa tristeza o en esa especie de enfriamiento, ¿no?, por causa de mirar al ser humano, por mirar el entorno. Y lo vemos en la carta a los Hebreos, capítulo 11 primeramente, capítulo 11, versículo 27. Mire lo que dice la palabra del Señor. Está hablando de los héroes de la fe, ¿no? Y con respecto a Moisés, dice que Moisés por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey,
porque se sostuvo como viendo al invisible. Mire qué hermosa palabra. Le leo la última parte del versículo. Porque se sostuvo como viendo al invisible, ¿no? Y cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vemos que Moisés, para llevar adelante la misión que Dios tenía preparada para su vida, que Dios le había encomendado, que era sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, Moisés tuvo que enfrentarse con un montón de dificultades, con un montón de contradicciones, con un montón, digamos, de vientos adversos que pudieron haberle quitado la fuerza, el ánimo, apagado el gozo. Sin embargo, dice que él se sostuvo como viendo al invisible, ¿sí? No temiendo la ira del rey. El rey no los quería dejar ir, el faraón no los quería dejar ir, tenía a uno de los hombres más poderosos del mundo oponiéndose a lo que había que hacer, lo que Dios había mandado. Después, durante años, tuvo que tratar con un pueblo que muchas veces no entendía los planes de Dios o las cosas espirituales del Señor, y tuvo que enfrentar como líder de la congregación de Israel, rebeliones, planteos, quejas y un montón de cosas. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que se sostuvo como viendo al invisible. O sea, los ojos puestos ¿en quién? En el faraón, en aquellos miembros del pueblo de Israel que se rebelaban, viendo las adversidades naturales del desierto. No, su mirada, la mirada de Moisés, estaba puesta en el invisible, o sea, en el Señor, ¿no? Y por eso se pudo mantener en pie, y por eso estuvo fortalecido espiritualmente, y por eso el Señor lo usó de la manera tan extraordinaria en que este siervo de Dios pudo ser usado. Se sostuvo como viendo al invisible, porque si él hubiese puesto los ojos en los egipcios, en los propios hermanos israelitas, en las circunstancias, su ánimo hubiese decaído, su gozo se hubiese apagado, tal vez hubiese perdido las fuerzas. Pero él se sostenía mirando ¿a quién? Al Señor, los ojos puestos en el Señor. Amén. Y tenemos acá mismo en la carta a los Hebreos otro pasaje en el capítulo siguiente, Hebreos 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿Puesto los ojos en quién, hermano? En Jesús, ¿no? Tenemos un pasaje, ¿no?, que tiene que ver con Moisés, que pertenece al antiguo pacto, y tenemos otro versículo bíblico que nos habla de Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, es el Señor mismo. Entonces, hermano, hermana, nosotros tenemos que entender de que si bien estamos en una naturaleza caída y que la imperfección y la debilidad se hace manifiesta permanentemente en cada uno de nosotros, la bendición, la solución, el consejo que nos da la palabra de Dios no es el mirarnos los unos a los otros, sino mirar ¿a quién? Al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Moisés se sostuvo como viendo al invisible, y dice después que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si todos nos mantenemos mirando a Cristo, no nos vamos a distraer mirándonos los defectos y las debilidades que todos tenemos, ¿no? Mirarnos los unos a los otros. Y de esa manera vamos a estar gozosos, renovados, bendecidos. Por eso, si a usted le está pasando esto, piense en esta palabra y saque los ojos tal vez de donde lo está poniendo ahora y póngalo en quien tiene que ponerlo, que es en el Señor. Y va a ver cómo se renueva el gozo, la fe, el amor, y realmente viene una renovación espiritual de parte del Señor para cada uno de nosotros. Y si usted todavía no pasó por esta experiencia, bueno, gloria a Dios, pero está advertido, que en ningún momento baje la mirada a otras cosas de aquí de la tierra, o de mirar a otra persona que no sea el Señor Jesús, ¿sí? Porque Él es el santo, Él dice la palabra que fue sin pecado, a Él no le podemos reprochar absolutamente nada,
porque Él es perfecto, porque Él es Dios mismo, es el Emanuel, el Dios entre nosotros. Amén. Entonces, pongamos la mirada donde la tengamos que poner y la bendición de Dios va a ser renovada en nuestra vida. Los que tenemos muchos años en el camino tenemos que volver al primer amor. Y los que están en el primer amor tienen que cuidar ese fuego hermoso del Señor, y no dejarlo enfriar, apagar, por fijar los ojos en quienes no son Jesús, no son el invisible, no son el autor y consumador de la fe. Así que meditemos en esto, pongámoslo en práctica en nuestra vida y que el Señor nos esté dando la victoria, la fortaleza y la bendición. Bueno, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes.